esto en un momento muy especial, de una circunstancia muy especial de lo que hoy ha ocurrido en San Isidro. Él debería estar allí en estos momentos, y en homenaje a la calidad de tu programa y alguna trayectoria en común, ambos salimos del Nacional Buenos Aires, somos coetáneos, nos queremos muchos, él es creyente, yo no. Y Jorge, ¿qué pasó hoy? Asesinaron a un hombre custodio, pero mucho más que un custodio, era un vecino que trabajaba en la seguridad, pero trabajaba cuidando a los chicos, tratando de que no pasaran cosas raras en el centro de San Isidro. Incluso era un hombre que alguna vez que descubría que había chicos con ánimo de robar, iba, los enfrentaba y los persuadía que no lo hicieran, y hoy hizo eso. ¿Edad? 62 años, creo. Y cuando vio que una pareja entraba en un negocio para robarlo, fue a convencer de que no lo hicieran y lo mataron. Realmente ha sido un hecho que ha conmovido mucho a San Isidro, así que yo desde aquí los saludo a la familia, que está por supuesto muy dolida. Y bueno, nos replanteamos todos este tema de la seguridad, que es un tema pero muy complejo, que de la mano acucia a todos, ¿no es cierto? De la mano de la droga y de otras cosas, que es un tema, yo la otra vez decía, mire, si es una cuestión que hace 10, 15 años que no la podemos resolver, es porque es realmente muy complejo y no se arregla nada más que con mano dura, sino que hay toda una... Sí. Hace un tiempo yo escribí una pastoral escuchando un grupo que reflexionaba sobre estas cosas, y el grupo decía, si hay chicos drogados es porque hay tráfico de drogas, si hay chicos armados es porque hay tráfico de armas, y así podemos seguir viendo una cantidad de causas que exceden ese chico que mata, que por supuesto que hay que tratar de que no lo haga y ponernos muy firmes. Te cuento, Ariel, los medios escritos, te cuento, mi estimado amigo, los medios escritos registraban por allá por noviembre del año pasado la pastoral de ustedes, los obispos, ¿no? Que creo que su título exactamente es Hacia un bicentenario en justicia y solidaridad. Y aunque fuere el resumen, me conmovió alguna cosa que yo había leído. Y le pedí a Jorge, decirme, mandame el texto. Hoy me lo trae impreso, pero yo no puedo dejar de decir que en el punto 4, estas son las cosas que me llevan a coincidir con Jorge, aunque él sabe que tenemos una vereda diferente en punto a creencias. Por un lado, decían ellos, hemos tomado conciencia. Me parece que es un acto de reconocimiento de muchas cosas. Que no hay democracia estable sin una sana economía y una justa distribución de los bienes. Aunque entre todos debemos seguir trabajando a fin de hacer la realidad y que nos quede solo en una consigna o en un plano teórico o meramente emotivo. Asimismo, reconocemos la importancia estratégica de la educación, de la producción y del desarrollo local, de la urgencia de generar trabajo y de la necesidad de recobrar la auténtica cultura de la laboriosidad. Me gustó mucho esto. Está bien. Bueno, este documento en realidad lo venimos trabajando mucho tiempo y es como un gran aporte, me parece a mí, de la Iglesia, acá lo decimos, a tratar entre todos los argentinos de elaborar un proyecto, ¿no? El Bicentenario para nosotros no es una fecha 2010, sino que es un periodo entre el 10 y el 16. Y decimos, en 6 años no podremos realmente tomar como eje de trabajo erradicar la pobreza y la exclusión social, y que ese sea el gran objetivo de todos los argentinos, y que eso sea lo que nos convoque a todos. Bueno, esto lo hemos aportado, por supuesto desde las estructuras de la Iglesia seguiremos trabajando para que los hombres y mujeres de buena voluntad lo tomen, y elaborar un proyecto requiere dialogar entre nosotros, ¿no es cierto?, capacidad de consensuar, es decir, tratar de motivar todas esas deudas pendientes que tenemos los argentinos, ¿no? Acá hay 2 o 3 párrafos que a mí también me gustaron de este documento. Veo que por lo menos he logrado que lean el documento los dos, una maravilla. No, a mí me lo leyeron, porque como no sé leer, entonces, pero Monerzán me insistió tanto. Podemos crecer como nación si reafirmamos nuestra identidad común, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico y estudiaba, a veces hablábamos de la identidad nacional, el proyecto nacional.
¿no? Esas cosas que se hablaban allá por hablaban. los 70. Proyecto de país, dice en otro lado, que tiene que ver con esto que leyó Ricardo. Y después dice, tomar conciencia de la dimensión social y política del problema de la pobreza. Mi pregunta es, ¿no? A ver, es casi ingenua. ¿Qué es peor? ¿La corrupción que permitió que se perdiera la identidad nacional y que no haya proyecto de país? ¿O la impunidad que tipos como Moner Sanz permanentemente la pelean y la pelean y la pelean? Y yo a veces le digo, pareces aquel que subía la roca, el mito de Sísifo, y cuando llegaba se le venía, ¿no? ¿Qué? ¿Existe una sin la otra o una fundamenta la otra? Bueno, yo creo que la lucha tiene que ser pareja frente a las dos cosas, ¿no? Pero de todos modos, ya que estamos, yo diría que si este país fuera un país lógico, y Ricardo tendría que ser el defensor del pueblo, porque es evidente, es el cargo que le calza justito. Y no es que hayamos venido para hablar bien uno de los otros, pero simplemente, yo siempre lo he pensado, gracias a Dios tenemos un grupo de compañeros de colegio que venimos remando desde el año 54 que nos recibimos, nos seguimos reuniendo y todos coincidimos en esto, ¿no? Ricardo ha tenido esta misión, dificilísima misión en la vida y constantemente es realmente el tábano, ¿no? que va picando. Y bueno, él entiende mucho más que yo de este tema de impunidad, de corrupción. Dejemos de hablar de Ricardo porque hay que hablar del poder y ellos se han ocupado en un tramo interesante. El verdadero liderazgo supera la omnipotencia del poder, y no se conforma con la mera gestión de las urgencias, Es decir, hay una apelación interesante a que el soberano sigue siendo el pueblo, ¿no? Artículo 33 de la Constitución Nacional, y que los que están arriba son meros mandatarios nuestros, ¿no? Y que no se pueden pelear por un avión o no por un avión o cosas por el estilo. Y estos tramos, sabrás Jorge, porque la parte de creencias no la tengo, y vos sabés que no la tengo no porque sea un anticlerical de los años 40 y tantos, porque eso fue. Como eran nuestros profesores en el colegio, muchos de ellos. Muchos de ellos, incluso mi padre, que fue profesor tuyo. Exactamente. Pero lo cierto es que me parece que aquí hay una vuelta de tuerca interesante, porque, con perdón de la palabra, voy a decir Domingo Cavallo, ¿no? Así que, con perdón de la palabra, Domingo Cavallo alguna vez a ustedes los mandó, como los científicos, a lavar los platos, diciendo, ustedes tienen que ocuparse de Dios y no de... Sí, no, sí. Creo que no me olvido, creo que fue así, ¿no? Exactamente. Es así, ¿no? Así que... Bueno, esto yo creo que es un tema clave, ¿no? Y me parece que en esto hay una coincidencia muy grande, pero los argentinos no podemos encontrar. Es decir, realmente, ¿cómo hacemos para ir pensando un país mientras encaramos los problemas concretos? Pues no se puede dejar de los problemas concretos, pero hay que pensar en un proyecto de país, ¿no? Y mientras pensamos un proyecto de país, los problemas concretos uno los va resolviendo con un eje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es la gran preocupación. Yo digo, si yo tengo que decir cuál es la gran preocupación del episcopado, los pobres. Y los pobres tienen que ser la preocupación no del episcopado, de todos los argentinos. Es decir, la exclusión social tiene que ser lo que nos motive a decir cómo es posible que en un país como este haya gente en situación de exclusión social. Y eso es como un escándalo, ¿eh? Y tiene que golpearnos profundamente. Y me parece que debería ser el eje de este pensamiento macro, donde... Punto 28. Nos preocupa la subsistencia del gravísimo problema del endeudamiento del Estado. Los pagos de la deuda externa constituyen un rubro estructural del gasto público y condicionan gravemente los esfuerzos que debieran realizarse para saldar la deuda social. ¿Alguna vez me has escuchado estas cosas sin la presencia de él y sin ser yo una especie de exégeta de estas cosas que hacen? Lo que pasa, Ricardo, que yo creo con toda sinceridad que
y en este sentido tengo un cierto optimismo, una cierta esperanza, mejor dicho, ¿no? Si me parece que estamos encontrando ciertas coincidencias entre los argentinos, vos lees este documento, me decís, y lo acabas de aclarar, que no tenés un pensamiento creyente, pero sin embargo en esto hay una coincidencia. Yo estoy seguro, como te conozco y sé muchas de las cosas que haces, estoy de acuerdo con casi todas las cosas que haces. Es decir, si nos pusiéramos a pensar en detalle habría alguna cosita quizás, pero bueno, y esto me parece, yo lo voy encontrando en mucha gente que está como diciendo, bueno, como un cierto cansancio, que no encontremos un camino, y este es como, podría decir por la negativa si se quiere, pero es como una gran motivación. Bueno, cuando uno está cansado, quiere cambiar, quiere verdaderamente encontrar un camino. Me parece que este es la luz que se va apareciendo en nuestro horizonte, ¿no? A Juan de Quilmes le voy a contestar yo porque lo invito a Moner Sanz. Sí, doctor. Para ser objetivo en las canas que peino, ¿no? Yo creo que, bueno, que esto que es hoy los 12 millones de pobres que la Argentina, casi 6 millones de excluidos, Monseñor, yo creo que en algún momento, no sé si este gobierno, pero sí que hubo otros gobiernos que no escucharon a la Iglesia. Y me estoy refiriendo puntualmente a la dictadura militar, donde recuerdo que, entre otras cosas, utilizaban permanentemente los señores militares, hablaban desde la cruz, muchos de ellos, ¿verdad? Y que fue el gobierno que instaló este sistema de exclusión, ¿no? Teniendo en cuenta eso, hoy la política, yo veo que la CGT o la UI están muy preocupados por un Consejo Económico Social. ¿Hay posibilidades en los partidos políticos, no solamente en el gobierno, de que se cree un consejo de emergencia social, cultural, humanístico? A ver, yo creo que esto parece que es un proyecto que tiene viabilidad, y a mí no me parece mal que se cree ese consejo, pero me parece que es insuficiente, porque ese consejo se va a crear justamente para este tipo de cuestiones urgentes, pero a la vez hay que seguir pensando en el país, en el gran país, ¿no? Ese consejo, por ejemplo, seguramente tomará el tema de los salarios, que es un tema muy importante, tomar el tema de la inflación, que es un tema muy importante, seguramente cuestiones de carácter económico, pero sabemos que eso no alcanza para erradicar la pobreza. ¿Quién piensa la educación en la Argentina? ¿Quién piensa la cultura del trabajo en la Argentina? Es decir, ¿cómo hacemos para entre todos generar un clima y un contexto de una salida de fondo, ¿no es cierto?, de la problemática? Jorge, yo sé dónde vos estabas, en los tiempos del horror, y para qué trabajabas, en función de qué bien común trabajabas, porque yo disiento en algún punto, no toda la iglesia, y no me escuches. No, hablo de la iglesia oficial, por supuesto. Sí, y no toda la iglesia era Jorge Casareto. No, por supuesto. Estamos claros, ¿no? Claudia, Capital Federal, felicita por el programa y desea que dure más de media hora. Haga lo posible. Muy buenos los conceptos de Bruni. Aníbal de Recoleta felicita por el programa y el nivel del programa. Mariana de Palermo, Moner Sanz es un eterno luchador contra la corrupción. Juan de Quilmes pregunta si Moner Sanz es igual a Carrió y le extraña que Crespo invite a personas que desprestigian al peronismo. Juan, compañero Juan, está claro que Moner Sanz y yo ideológicamente jugamos en equipos distintos, pero una cosa es jugar en equipos distintos y otra cosa es lo que dijo Casareto, de estar hacia un lugar donde el objetivo sea el mismo. Entonces, si la lucha de Ricardo contra la corruptela y la impunidad le pega a determinados personajes del peronismo, eso no es ser ni gorila ni golpista. Es ser más demócrata que muchos compañeros que permitieron a María Julia Alzogaray y a Domingo Felipe Cavallo. Raquel de Villa Crespo felicita por su labor a Casareto. Susana de Belgrano felicita por el nivel del programa y el excelente nivel de los invitados. Juan de Barracas, muy bueno el programa, ¿por qué la iglesia no se ocupa más de los pobres? ¿Debería? ¿O es una labor mancomunada esta, no? No, siempre vamos a estar en deuda, nunca nos vamos a terminar de ocupar todo lo que se necesita, eso hay que reconocerlo. Pero
yo creo que los argentinos somos todos, ¿no? Y uno de los trabajos de la Iglesia es concientizar a toda la sociedad, pero para que todos tomemos esta temática, ¿no? Y que sea la preocupación de todos, sea la motivación de todos, ¿no? Vos no necesitas abogado defensor, por suerte, pero estuviste al frente de Cáritas. Sí. Y me contó 1001 de embarrarse, no en la circunstancia tartagalense, sino permanentemente, ¿no? Es decir, viene jugado en ese tipo de cosas y por eso, más allá del afecto de 6 años en el Colegio Nacional de Buenos Aires, yo siento... Y de todos estos también, ¿no? Claro. La capacidad de no haber roto nuestras amistades frente a rumbos distintos que hemos tomado en la vida. Por eso que creo que hay que ser justos y decir quiénes sí se embarraban de veras y no para una fotografía, ¿no? Acá y también Alicia San Isidro felicita a Crespo por invitar a Casareto, un hombre brillante. Luis de Liniers felicita por el programa y por la entrada de Moner Sanz, y me piden pálpito futbolístico. Hoy no es el día. Y aparte creo que no va a ser más el día. Pero bueno, sí, si Dios existe el sábado por ahí ganamos. Pregunta, yo dije si la corrupción tenía que ver con la impunidad o si la impunidad hacía que la corrupción, y le pido al director que no mande la publicidad, de hoy nos vamos con los invitados porque no vamos a tener muchos programas así, así tenemos un minuto más. En este mundo globalizado, que pareciera que se cae a pedazos económicamente, que se agranda la brecha de la pobreza, ¿cómo se hace para impedir que la impunidad sostenga la corruptela? Pero usted está preguntando, yo milagros no hago. Y mago tampoco soy. No, yo creo, por eso digo, me parece que son dos cuestiones fundamentales que tenemos que encarar, que tiene que ver con toda la dimensión ética de esta situación, ¿no? Es decir, nosotros humildemente, ¿no? Venimos diciendo que la base de todo el tema de la pobreza es un tema ético. Y que ¿Es la un tema crisis ético? Y que la crisis tiene una raíz moral muy fuerte. Sí, claro. Y por eso entonces la impunidad es una barbaridad, la corrupción es una barbaridad, todo lo que verdaderamente toque la fibra de lo moral, la esencia de lo moral, aumenta la pobreza. Es decir, cuando todo lo que es corruptela, todo lo que es robo, eso a la corta y a la larga repercute en los pobres y son los que más lo sufren, ¿no? Es grave la situación de la educación en nuestra patria. Constituye un bien público prioritario muy deteriorado, tanto por los magros resultados en el aspecto instructivo como en la ausencia de un horizonte trascendente de la misma. Nosotros venimos de un tiempo del Colegio Nacional de Buenos Aires, de una excelencia, ¿no es cierto? Y esto es muy claro que es la contracara. Y bueno, es un Ministerio de Salud que no tiene hospital, un Ministerio de Educación que no tiene escuela. Debe ser el único país del mundo. Ahora, yo digo esto, ¿no? El año pasado tuvimos una ley de educación, Sí. Y con toda sinceridad, ¿no? Me parece que se hubiera debido un debate, debería haber requerido un debate mucho más profundo. Una ley no cambia las cosas, Es cierto. pero era una oportunidad. Y de todos modos, yo